Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, la segunda tertulia de este mes de noviembre. El tiempo corre, ya estamos a día 10 del mes de noviembre. Mes de alegrías, Halloween, mes de tristezas, difuntos, mes de vida en el fondo de todo. Un mes en el cual nos recordamos de los que se fueron, tratamos de vivir y tratamos de caminar en la vida. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI desde Nueva York, con todo cariño y con todo respeto, de Descubriendo el siglo XXI. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que noviembre es el mes de los recuerdos. Comenzamos con todos los santos, eso que ni ojo vio, ni oído yo, ni por mente alguna pasó, nos dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, que podríamos referirla también a los santos, a aquellos que ya han partido a la eternidad. El propio San Agustín afirmaba: si ellos sí han podido, ¿por qué no voy a poder yo? Pues esa pregunta sigue siendo válida. Si hace 20 siglos, 15 siglos, 10 siglos, hubo personas que fueron consecuentes con su bautismo, consecuentes con su compromiso que hicieron, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros? A unos sí se les canonizó, se les dijo: este es ejemplar en tal pueblo. Pero fíjense, durante 1000 años los santos eran de andar por casa. Había una parroquia o había una región en X pueblo, y allí había un hombre o una mujer que se había destacado por su integridad, por su seguimiento de Dios, por su ser consecuente con el Evangelio. Pues moría y se le invocaba y se estaba en el cielo y estaba con los santos y se acabó. No hay más burocracia y demás. Fue a partir del año 1000 en que las cosas empiezan a burocratizarse y empiezan a complicarse y se forman cada lío y cada cosa. Todavía hay santos del siglo XVII, siglo XVIII, que están santos, personas que vivieron vida heroica, y su causa de canonización, de beatificación, pues lo que decimos vulgarmente, duerme el sueño de los santos, el sueño de los que se fueron al Señor. Pero bueno, mes de recuerdos. Hubo hombres y mujeres iguales que usted y que yo, que fueron capaces de vivir íntegramente y de vivir consecuentemente sus compromisos evangélicos, porque usted y yo no podemos. Quizás tenemos más facilidades que ellos, quizás tenemos más oportunidades de ellos. Piense, somos raza de santos, porque nosotros somos un pueblo que camina, un pueblo que va avanzando en la virtud, va avanzando en el compromiso del Evangelio,
¿por qué no vamos a ser nosotros igual? Luego también es eso, fiesta de los difuntos, fiesta del recuerdo de los que partieron. Todos, miren, si hay una cosa que tenemos todos, ricos, pobres, blancos, negros, azules, colorados, que hablamos, que no hablamos, es que todos nos vamos a morir. Todos tenemos un periodo de X años en este mundo en el cual pues llegará un momento en que se acabó ese periodo y punto. Ahora el punto es, cuando recordamos a estos que partieron, también vale la reflexión de los santos. Si estos han podido, ¿por qué yo no voy a vivir? ¿Por qué voy a negarme a vivir? Y claro, el compromiso es en cuáles son los parámetros que utilizamos a la hora de vivir, cuáles son las normas que utilizamos para vivir honestamente, para vivir felizmente, para vivir compartiendo, y eso es lo que importa. Y tenemos bien claro el Evangelio. Ya les digo, siempre uno cuando estudia teología, que si uno tiene que hacer tales cosas para ser santo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recuerdo una de las catequesis más impactantes que he recibido en mi vida, la recibí precisamente del Papa Francisco, en Río de Janeiro, cuando la Jornada Mundial de la Juventud, la primera que él presidió, se dirigió a los jóvenes argentinos. Y entonces éramos allí jóvenes argentinos y un montón de presentados, como decimos en Borinquen, metidos en la iglesia. Y allí nos dijo, miren, si el Evangelio es bien sencillo, capítulo 20, en vez de leerse la Biblia entera, en vez de devorarse la Biblia entera, que está bien, si se la quiere leer entera, léasela, si eso nadie le impide. Vamos a ir a lo práctico, a lo sencillo, a lo práctico. Capítulo 25 de San Mateo, parábola de los talentos, qué talentos Dios me ha dado y qué hago yo con ellos. En la vida en el fondo es eso, desarrollar o despreciar, algunos los desprecian, despreciar los talentos. Buscamos excusas de 50.000 excusas, pero no hay excusa que valga de vivir. Entonces la sabiduría de descubrir que Dios viene a nosotros en la valorización de los talentos. Entonces la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 estúpidas. Y luego, ¿dónde nos van a decir que hemos hecho bien nuestro trabajo? Cuando hemos dado de comer al hambriento, de beber al sediento, de visitar al enfermo, de acoger al preso, de acoger al emigrante, etc. ¿Cuándo? Cuando lo hicimos con los demás. Punto. Ese es el recuerdo que nos trae Halloween y todos los santos, es el recuerdo de vivir el Evangelio en nuestra vida. Y no hay que darle más vueltas. Que después uno queremos ponerle muy sofisticado, muchas cosas. Bien, benditos a Dios, cada uno es libre de hacer con su vida lo que crea conveniente. Pero noviembre tiene que ser una especie de examen de conciencia. Fíjense que ese examen de conciencia de los 10 meses que han pasado y de lo que va a empezar a partir del mes de noviembre. Al finalizar el mes de noviembre tenemos el inicio de un nuevo ciclo litúrgico, un nuevo caminar hacia Dios, un nuevo caminar en la vida siguiendo los mandatos del Evangelio. Siguiendo los mandatos, en el fondo no decimos mandatos, pero no son ningunos mandatos. Son proyectos de vida que nos presenta el Evangelio. A nadie nos obliga el Evangelio a creer en el Evangelio, valga la redundancia. Simplemente es una alternativa. Los que nos llamamos cristianos, los que nos llamamos católicos, los que nos llamamos evangélicos, los que nos llamamos seguidores de Jesús de Nazaret, tenemos unas pautas para seguir. Si las seguimos, estamos viviendo a plenitud la vida que Dios nos ha dado. Y por tanto, en ese Dios que habla español, que nos decía Rubén Darío, busquemos, alcancemos y luchemos para día a día analizar lo que hemos hecho y proyectar hacia adelante. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida.
Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. ¡Ay, pobre muchacho! Es la oveja negra de la familia. ¿Ah? ¿Usted dijo que ese chico es la oveja negra? Claro, porque lo tienen aislado, se avergüenzan de él. ¿Y no será mejor hablar de la oveja despreciada y discriminada? Elimina el racismo de tu lenguaje y de tu vida. Ni tu residencia, ni el credo, ni el color, ninguna diferencia te hace superior. Estúpido racista. Continuamos nuestra tertulia y antes de entrar al recuerdo importante de este mes de noviembre. El mes de noviembre, como les digo, está lleno de recuerdos. Esta semana recordamos los veteranos, la semana que viene recordaremos los boricuas que celebran los 500 y unos cuantos años del encuentro de dos mundos, de la llegada del Evangelio a Puerto Rico, y luego ya a final de mes tendremos el recuerdo de acción de gracias de aquellos que recuerden una cosa muy importante. El primer Padre Nuestro que se rezó en lo que son los Estados Unidos continentales se rezó en español. Eran un grupo de boricuas que llegaron con Ponce de León, fundaron San Agustín en la Florida, y fue una misa de acción de gracias la que se celebró y se fundó la ciudad. Luego después los indios timisaguas con un misionero también celebraron antes de la comida del pavo. Pero bueno, eso ya entraremos en su momento. Vamos también ahora en el recuerdo. Hemos tenido un recuerdo muy importante por nuestros hermanos privados de libertad. Y entonces Felipe Guerrero de Essex County Jail nos manda una carta de agradecimiento, pero una carta que le sirve de ejemplo a los demás, porque él pone una notita y varios otros, como Alejo González, Jaime Ramiro, Josué Álvarez, Jorge Orozco, a ver si ven alguno más por acá, van poniendo su granito de arena, su saludo y demás. Bien, vamos a ver qué nos dice Felipe Guerrero Valverde. Nos escribe el día 20 del mes de octubre, o sea que tardamos su chispito en llegar hasta nosotros. Eso nos da que si quieren mandar... Déjenme leerles la carta y después les doy una idea que se me ha ocurrido. Felipe Guerrero Valente escribe: Hola, sacerdote Tomás. Espero que se encuentre bien, en compañía de todos los que le siguen y escuchan, así como yo y mis compañeros lo escuchamos en esta prisión, todos los miércoles y jueves de 9 a 10 de la noche. Muchas gracias por pensar en nosotros. Le pedimos por favor que nos haga una oración. Que Dios lo bendiga hoy y siempre. Lo queremos mucho. Dios quiera que lo conozcamos en persona. Eso nos lo dice Felipe Guerrero. Alejo González Santos envía saludos, simplemente saludos. Jaime Ramiro Charax Izcoy: pido por favor una oración. Tengo cáncer en la sangre. Estoy sufriendo mucho. Gracias a Dios. Gracias, Dios lo bendiga. Alejo, ten por supuesto que rezamos por ti, por todos en especial. Pero tú eres primera clase, por así decir. Hay que tenerte más porque estás más cerca del dolor del Señor. Recuerda que no hay cruz que no podamos con ella. El Señor te ha mandado esa cruz, vamos a bregar con ella. Pero alégrate
porque el Señor te ayuda y para que puedas con ella. Soy Josué Alvarado y mis saludos, gracias. Soy Jorge Orozco y mis saludos. Es para todos mis compañeros que están conmigo en la cárcel privados de su libertad y para cada uno de ustedes, hermanos en Cristo, que nos traen el gozo de la alegría en la palabra radial de nuestro Señor Jesucristo. Y mi petición es que oren por todos nosotros, que pueda Dios cambiar nuestras vidas y tener pronto nuestra libertad para estar con nuestros seres queridos que tanto amamos. Bendiciones también para toda nuestra familia y todo aquel que escuche esta emisora radial. Que el amor de Dios es un gozo de alegría y poder definir la palabra y deleitarse para hacer la diferencia en nuestras vidas. Saludos a todos el equipo de radio. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor. Gracias, amigo y hermano. Juan Chinchilla y César Campos y César Vidal. Felipe Guerrero. Le pido en la oración que va a hacer por mi hija Kendra Guerrero y mi hijo Valente Guerrero, que son unos bebés todavía de 6 y 4 años. Ya sé que están sufriendo igual que yo. Le ruego, sacerdote Tomás, que me ayude a pedir a Dios para poder estar con mis hijos y nadie nos vuelva a separar. Muchas gracias, que Dios los bendiga para ponerlo en nuestro camino, de mis compañeros el mío, Felipe Guerrero. Felipe, César Vidal, César Campos, Juan Chinchilla, José Manuel Alvarado, Jorge Orozco, Jaime Ramiro, Alejo González. Si se me olvida alguno, lo siento, pero a todos ustedes va nuestra bendición, nuestra oración y nuestra petición de ayuda por parte del Señor. Recuerden siempre eso: Dios no manda cruces que no podemos con ellas, y por muy larga que sea la noche, siempre amanece. Han perdido su libertad, pero no han perdido su dignidad. Ánimo y pa'lante. Pa'lante es para allá, como dicen en Borinquen. Para adelante, seguir luchando, seguir teniendo esperanza, seguir teniendo ganas de vivir con alegría y esperanza y transmitir esa alegría a los demás. Que Dios les bendiga a todos. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars. Continuamos nuestra tertulia y algunos extrañará que hayamos comenzado con el himno nacional. Es el himno que muchos hombres y mujeres han escuchado, han defendido a lo largo de la historia de este país, 200 y pico años de historia. Entonces se celebra el recuerdo de los activos y vivos todavía en las fuerzas, que han estado en las Fuerzas Armadas, aquellos que murieron, es el Memorial Day, aquellos que entregaron su vida por la libertad, por los valores de este país. El Día de los Veteranos, o Veterans Day, es una fecha muy especial para los norteamericanos. Cada 11 de noviembre se celebran unos días de conmemoración más memorables de los Estados Unidos. Decíamos eso, el mes de noviembre, el mes de los recuerdos. Hay que recordar también a estos hombres y mujeres a los cuales se les rinde homenaje, a aquellos que en alguna ocasión prestaron servicio militar al país y permanecen vivos. ¿Cuál es el origen del Día de los Veteranos? El ejército aliado retiró sus tropas de Alemania tras ponerle fin a la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918. Fecha también conocida como el Día del Armisticio, isla que hoy en día se celebra como el Día de los Veteranos y después se convierte en un homenaje para las personas que vistieron con honores los uniformes militares de los Estados Unidos en tiempos de guerra. El ejército de los Estados Unidos ha sido protagonista en diversos conflictos armados. Dos de ellos tienen que ver con la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la más reciente Guerra del Golfo, Afganistán, y luego los combates en Irak, los combates habidos y por haber, muchas veces que pasan desapercibidos. Es por esta razón que las familias conmemoran de manera muy seria y muy especial esta fecha del 11 de noviembre, y representa una forma de agradecer el regreso a casa de los seres queridos. ¿Cómo consiste la celebración? La celebración es sencilla. El Día de Veteranos se inicia con una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido, que está en Arlington, en el estado de Virginia, en el cementerio. Allí está incluso también los restos del presidente Kennedy.
se realiza en el cementerio los homenajes y conmemoraciones que en diversas ciudades de todo el país. Este año la celebración evitará las aglomeraciones en público debido a la pandemia, porque la Primera Guerra Mundial, en la cual intervienen los soldados norteamericanos, es un grupo de Europa contra otro grupo de Europa, pero esta, la guerra que estamos, la Cuarta Guerra Mundial, sí, la Segunda Guerra Mundial fue la de 1939-1945, la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial fue en 2001-2020 más o menos, la guerra contra el terrorismo. La Cuarta Guerra Mundial no usa cañones, no usa pistolas, no usa bombas, no usa la pandemia. Las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial trajeron unos cambios profundos a la estructura mundial en la cual estamos viviendo. Es planeta Tierra, el planeta azul. Lo estamos convirtiendo en negro, pero bueno, negro del hollín, del carro, del humo y del carbón y demás. Bien, ahora la guerra ya no se combate con pistolas, no se combate con bombas, se combate con virus, se combate con animalitos tan pequeños que no los vemos. Entonces hay que combatirla con dos cosas, con la solidaridad y con la medicina, que para eso el Señor nos ha dado muchas alegrías y muchos descubrimientos para bregar con nuestras enfermedades. Que igual que se venció la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial, que también la Cuarta Guerra Mundial, que se batalla con agujas de hospital, con cariño, con respeto, con educación, se la pueda vencer como todas las otras. God bless America, land that I love. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos nuestra tertulia y hablamos de guerra, y a la guerra estamos metidos, en la guerra del medio ambiente. Ahí, fíjense, analizando por encima, hay 8 desafíos a los que nos enfrentamos en este momento. Mientras estamos escuchando el programa en Glasgow, en Escocia, se está celebrando la COP26. Es una gran reunión de más de 200 líderes mundiales, auspiciada por el Foro Económico Mundial, y que se espera termine de definir las pautas para el nuevo mundo sostenible en cuanto a lo económico,
a lo social y sobre todo a lo medioambiental. En otras palabras, mientras usted está escuchando nuestro programa, allí se está decidiendo no solo el futuro de nuestra generación, nosotros que estamos vivos, sino los seres humanos por venir, las generaciones venideras. Es casi imposible que este futuro nos pille de nuevas. Incluso la persona más desconectada de la actualidad política, social, económica, aquella que nunca lee ningún medio de comunicación o ningún periódico, no oye la televisión, no ve la televisión, no oye la radio, o no conoce ni siquiera el nombre del alcalde de su ciudad, sabe qué medidas se han tomado en los últimos años para ir diseñando el mundo del futuro, el mundo del cuidado del medio ambiente para frenar el cambio climático, un creciente uso de las nuevas tecnologías digitales, la visibilización de colectivos que hasta ahora vivían fuera del foro público, cuestiones que de hecho se definieron allá por el año 2000. ¿Conocemos los objetivos del milenio? Sí, aunque digamos que no. Sin embargo, la crisis de la COVID-19 ha acelerado todos los procesos que se vislumbraban en el horizonte. Las prisas por materializar lo que se venía apuntando en los últimos años son evidentes, y la COP26 vendrá a confirmar, o al menos lo intentará, este cambio de rumbo hacia un mundo más virtuoso y menos agresivo. Pero, ¿a qué se enfrenta el futuro? ¿A qué nos enfrentamos nosotros ya mayores, pero sobre todo sus hijos, sus nietos y demás? Primero, al calentamiento global. Uno de los hechos más importantes es que nos enfrentamos a un calentamiento global cada vez más acelerado y sin vuelta atrás. No es decir, este invierno vamos a tener más frío, vamos a tener menos calor en el verano, o más calor en el verano, menos frío en invierno. No, eso no va a ser así. El cambio climático está acabando con el modelo de vida y de sociedad que estamos teniendo. En la actualidad, el cambio climático, consecuencia del calentamiento global, es uno de los principales y más urgentes temas del futuro próximo, para el que se destinarán más recursos en los próximos años y para el que se pedirán más sacrificios en pos de un futuro más verde. Los países que representan más de 2/3 de la humanidad no han hecho los deberes, por así decir, para frenar este cambio. ¿Quiénes son ellos? China, Rusia e India. China tiene 1.300 millones de habitantes. India tiene 1.000 millones de habitantes, o sea, 2.300 millones de 7.000 millones que somos en el mundo. O sea, casi la mitad no creen en el cambio climático. Segundo, la desigualdad entre ricos y pobres. ¿Son los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres? Pues miren, la respuesta es difícil de dar, aunque es probable que la pobreza crezca exponencialmente en el futuro. Las economías del grupo de los 7 países más poderosos podrían contraerse hasta un 8.5 al año si no se adoptan medidas más ambiciosas contra el cambio climático. O sea, ¿qué más da que seamos más ricos o menos ricos? Estamos viviendo en el mismo planeta, en la misma Tierra. Estamos deteriorándolo. Y cuando no haya agua, no va a haber agua ni por muchos millones que tengamos en el banco. Cuando el agua esté contaminada, cuando las temperaturas pasen de 50 a 60 grados centígrados, que ya se está dando en estos momentos. ¿Para qué va a servir el dinero? ¿Para hacer un abanico? Otro de los grandes retos es la unidad fiscal. Quiere decir con eso que todo el mundo paga impuestos, pero unos, cuanto más dinero ganan, menos impuestos pagan, porque saben hacer sus carambolas, sus ingenierías económicas para poder vivir y sobrevivir y estar siempre a lo alto de la ola. El cuarto peligro es el envejecimiento imparable de la población. La crisis demográfica es una realidad. En 2050, según las Naciones Unidas, una de cada 6 personas tendrá más de 65 años. Esto significa que a finales del siglo XXI, el 16% de la población será vieja, será ya retirada, será jubilada. Con una pirámide de población cada vez más estrecha, los adultos en edad de trabajar ya no pueden equilibrar el sistema económico. Por ejemplo, los mayores reciben sus pensiones. El quinto reto con el cual nos enfrentamos en el cambio climático, el metaverso. Recientemente Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y uno de los hombres más ricos del mundo, vendía su idea apuesta por el metaverso. ¿Qué es el metaverso?
todavía no lo sabemos completamente porque simplemente nos han dado pocos detalles. Es un universo digital que funcionaría exactamente como un mundo paralelo y a nuestra realidad, y que multiplica las posibilidades de interacción entre los humanos. O sea, vivir en un mundo paralelo, en un mundo irreal. Entonces, en ese mundo irreal todo es fantasía, todo es juego, todo es felicidades y demás, manejada en ese sentido por la inteligencia artificial. Da miedo. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que los viernes a las 12:10 de la tarde tenemos la celebración de la Eucaristía en la parroquia San Columba y a continuación una hora santa, una hora dedicada a orar delante del Señor, y todo aquel que tenga alguna intención que quiere que recemos por él, por supuesto que están en primera fila, no hace falta mencionarlos, a nuestros hermanos privados de libertad. Que el Señor les ayude, que el Señor les guíe, que el Señor les proteja para que puedan seguir responder a sus planes de vida que el Señor les ha dado a su corazón. Decíamos, eran 8 retos a los cuales nos enfrentamos. Uno de ellos es la tensión geopolítica. La ganancia de poder de China, las posturas de Moscú respecto a la Unión Europea y Estados Unidos, las desavenencias a nivel político, social, cultural, territorial y el aumento de la polarización son responsables de cada vez mayor ruido de espadas que no deja de resonar en el mundo. Para afrontar los retos del futuro resulta prioritario abandonar las diferencias y centrar los esfuerzos en intereses comunes al plano internacional. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, declaró a principios del año pasado que las tensiones geopolíticas están en el máximo nivel de este siglo y la turbulencia sigue escalando, lo que lleva a más países a tomar decisiones imprevistas con consecuencias impredecibles y un profundo riesgo de falta de cálculo. O sea, en palabras que usted y yo entendemos, las rivalidades políticas, económicas, sociales entre las tres grandes potencias de este momento en el mundo, China, Estados Unidos y Rusia, los cuales son 3 modelos de vida, 3 modelos de existencia, 3 modelos de convivencia, están cada vez más tensos, están cada vez más gastando en armas. Fíjense, no se nos ha dicho cuánto se ha gastado en armas
pero tengan por supuesto que es muy superior al gasto que ha habido en vacunas, que ha habido en hogares alternativos pues debido a las inundaciones, en energías alternativas y demás. Hay el peligro y el problema es que después de la guerra no va a haber vuelta atrás. Después que se dispare el primer proyectil, el primer cañón, el primer cohete, el primer disparo simple de pistola, no va a haber, vamos a una situación impredecible que probablemente pueda ser el final de la humanidad. No es la primera vez que la humanidad desaparece de la historia del planeta y se regenera de nuevo, pero ahora nos toca a nosotros que somos testigos de ella. El séptimo reto que tenemos es la crisis energética. En el camino hacia un mundo libre de emisiones que ponga fin a las amenazas del cambio climático, la transición energética es la solución, pero además de ser solución es un tremendo reto. La constante subida del precio de la energía genera una indignación diaria en el mundo y recientemente el gobierno de Austria alertó a su población del peligro de un gran apagón eléctrico a escala europea en un horizonte de 5 años por sobrecargo del sistema. Los que vivimos en Nueva York sabemos la tragedia de un apagón de la ciudad. En los últimos 60 años ha habido 3 apagones, 2 en los 60-70 y el tercero en el año 2002. En 2002, pasada ya el problema de las Torres Gemelas, hubo otro apagón de toda la costa este de Estados Unidos. Eso se teme que ocurra en Europa, y eso se teme que ocurra en Rusia, y eso se teme que ocurra en Estados Unidos, porque hoy en día no es aquí se genera la luz, la electricidad, aquí se usa, no, se envía por cables de alta tensión a países, a sitios, a continentes y demás. Hoy en día estamos todos interrelacionados y por eso un beneficio para uno es un beneficio para todos. Una desgracia para uno es una desgracia para todos. Uno de los problemas que tenemos, por tanto, grande es la transición energética, que hay que ver cómo se hace para que no siga contaminando, porque la contaminación viene por el uso de productores de energía contaminantes, el carbón, el petróleo, los hidrocarburos. Entonces se está tratando de conseguir energías limpias que son la energía del aire, eólicas, energías solares, paneles solares, energías térmicas sacando el calor de la tierra y demás. Pero para eso se hacen falta esfuerzos comunes, servicios comunes, inversiones comunes, porque no es un problema de un país, no es un problema de un continente, es un problema de toda una humanidad, de todo el planeta. Por eso la crisis energética es uno de los grandes tendones de Aquiles de todo ese mundo que se nos viene encima. Y el último, la salud mental. La Organización Mundial de la Salud estima que en la actualidad unos 35.6 millones de personas en el mundo viven con una enfermedad que se llama demencia. Un dato que se doblará cada 20 años, alcanzando los 65, casi 66 millones en 2030 y los 115 y medio en 2050. O sea, dentro de 25 años tendremos una población con más de 116 millones enfermos de demencia. De hecho, la salud mental será la primera causa de mortalidad en 2050. Desde políticos hasta artistas conocidos internacionalmente han insistido en el impacto que los confinamientos provocados por la pandemia han provocado en la estabilidad emocional de los ciudadanos. Entre los trastornos más comunes, la ansiedad y la depresión. Tal y como advirtió la Organización Mundial de la Salud en un estudio realizado durante la pandemia, el 67% de los países identificó dificultades en los servicios de orientación psicológica y de psicoterapia en los hospitales, mientras que más del 60% notificó perturbaciones en los servicios de salud mental destinados a personas vulnerables, una realidad que conviene resolver ante la oleada de retos que se dejan ver en el horizonte. En definitiva, terminando y concluyendo, la crisis energética, la salud mental debilitada por la pandemia y la tensión geopolítica representan algunos de los principales problemas que las sociedades afrontan en las próximas décadas, mientras luchan además por frenar el cambio climático a tiempo.
O sea, estamos en una guerra en la cual no se combate con pistolas, no se combate con cohetes, se combate primero con la voluntad de resolver esos problemas. Segundo, tomando conciencia que vivimos una casa común. Tercero, que somos administradores, no somos dueños y destructores de la naturaleza. Y cuarto, como diríamos vulgarmente, que Dios nos coja confesados en estos momentos tan difíciles ante los desafíos que nos enfrentamos como comunidad humana, como comunidad global. Vamos ahora a escuchar las palabras proféticas del Papa Francisco en su Laudato Si, que es uno de los gritos en el desierto que se han sentido y se han oído ante los desafíos que nos enfrentamos en un mundo en cambio. Laudato Si. Laudato Si. El cuidado de la casa común. Alabado seas. Alabado seas. Capítulo 9. Hermano Oro. La paz con ustedes que me escuchan. Paz y bendiciones. Soy Francisco de Asís, amigo de los pobres y enemigo de las riquezas. Yo viví hace mucho tiempo, hace 800 años. Nací y me crié en Italia. Por entonces todavía no se conocían las tierras de América. Me contaron que hace 500 años fue un italiano como yo, un tal Colón el que las descubrió. Y que después vinieron misioneros a evangelizar estas tierras, a bautizar a los indios. Calla, Francisco. ¿Qué? ¡Calla! ¿Qué estás diciendo? Te equivocas completamente. Bueno, pero ¿quién me habla? ¿Quién me manda a callar? Yo, Francisco. ¿Quién eres? Te hablo desde el fondo de la montaña. Pero como tú tienes buenos oídos y sabes hablar con las criaturas de Dios, me escucharás. Bueno, te escucho, pero no sé quién eres. Soy Oro. ¿Oro? Sí, el oro. Ese metal amarillo, brillante, reluciente. Oro. Pues, mira, yo nunca había hablado con metales, te cuento. Y si te soy franco, nunca fui muy amigo tuyo. Pero dime, ¿por qué me mandaste a callar, hermano Oro? ¿Por qué dices que me equivoco? Porque ese tal Colón no descubrió nada. Estas tierras que ahora estás pisando estaban descubiertas hace miles de años. ¿Así? Miles de pueblos las habitaban. Los españoles no descubrieron, conquistaron, invadieron. ¿Sabes a quién buscaban por estos lados del mundo? No, dímelo tú, hermano Oro. Me buscaban a mí. Era una fiebre de oro. A los indios del Caribe les cambiaron oro por espejitos. En México parecían puercos furiosos buscando oro. En Perú destruyeron templos sagrados. Todo lo convertían en barras de oro. Lo buscaban en lagunas, en selvas, hasta en el fondo de los volcanes. Se inventaron que había una ciudad de oro y enloquecieron para encontrarla. Ladrones, eso fueron. Bueno, pero al menos con esos ladrones vinieron misioneros a evangelizar a estos pueblos. No, Francisco, no te vuelvas a equivocar. ¿Ah, no? Sí, no lo niego. Algunos fueron buenos, pero la mayoría les hacían el juego a los invasores. La espada en una mano, la cruz en la otra. Arrasaron los poblados, violaron mujeres, mataron con pólvora. Lo que me cuentas me estremece el corazón. Me han dicho que hay un papa en Roma que se llama Francisco como tú, que ha denunciado lo que pasó. Pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América.
por lo que oigo, también él se ha indignado con esas noticias antiguas. Te equivocas otra vez, Francisco. ¿Otra vez? No son antiguas, son de ahora mismo. Los ladrones solo cambiaron de nombre. Ahora se llaman corporaciones de Canadá, empresas de China, de Estados Unidos. Bueno, ¿y qué hacen estos nuevos? Lo mismo. Me buscan a mí. Buscan a mi pariente el cobre, a mi pariente el hierro, a mi primo el carbón. Extractivismo. ¿Extractivismo? Eso hacen. Nos extraen, nos sacan de la tierra, saquean estos países. ¿Sabes cómo se llama este lugar en el que estás? La verdad no, hermano Oro. Se llama Cajamarca, en el norte del Perú. Aquí cerquita está la mina de oro más grande de América. ¿Así? Pero si vas a México, a Argentina, a Brasil, a Colombia, a Chile, Honduras, Panamá, a toda Centroamérica, a Ecuador, a Bolivia, al Caribe, minas de oro y de metales por todas partes. Y dime una cosa, ¿cómo te sacan de la tierra, hermano Oro, si vives tan escondido? Ya no es como antes, Francisco, cuando abrían túneles. Ahora remueven montañas enteras, hacen cráteres gigantes, muelen millones de toneladas de tierra. Y luego, para separar el polvo de oro de esta tierra, gastan enormes cantidades de agua. La mina La Lumbrera, en el norte de Argentina, consume 100 millones de litros diarios de agua, más de lo que bebe toda la población del país en ese día. La mina Marlin, en Guatemala, gasta 250,000 litros de agua por hora, la misma cantidad que necesita una familia campesina en 30 años. Y esa agua que usan la mezclan con cianuro, con mercurio, con arsénico. El agua queda envenenada y se filtra al suelo. El agua ya no sirve para beber y el suelo ya no sirve para sembrar. Pero dime algo, hermano Oro. ¿La gente que vive en esos lugares está de acuerdo? ¿Pero cómo van a estar de acuerdo? La empresa cuando nos llegó engañando porque que la minería era vida y nosotros de ignorancia nos comprometimos. Dice que no hay contaminación. ¿Y dónde se desaparece el veneno pues que utiliza para procesar el oro? ¿Dónde se va? Yo soy una afectada por la empresa minera. La verdad es de que nosotros somos testigos de lo que ha pasado. Nuestros pozos, los nacimientos de agua se han secado por la perforación, por el túnel y también por todo, porque ellos utilizan agua para lavar el oro. Nosotros estamos realmente muy preocupados y a veces hasta lloramos porque ellos toman agua pura, en cambio nosotros vivimos de los manantiales. ¿Los escuchas, Francisco? Sí. Esas empresas no les consultan a las comunidades. Solo se arreglan con los gobiernos, con los banqueros. Compran conciencias. Los gobernantes de derecha y también los que se llaman progresistas. Todos hacen lo mismo. Dicen que así se desarrollan nuestros países, que somos mendigos sentados sobre un saco de oro. Pero el oro que sacan las empresas se lo llevan fuera. ¿Y al país qué le queda? Limosnas, migajas, niños enfermos, cáncer, violencia, cantinas, prostitución. Dios mío. Eso es lo que les queda a las comunidades que viven junto a esas minas. Las llaman minas a cielo abierto. A infierno abierto, querrás decir. Disculpa, hermano Oro, quiero hacerte una pregunta indiscreta. ¿Tú para qué sirves? Para nada, Francisco.
para hacer joyas. Agua sí, oro no, agua sí, oro no. El agua vale más que yo. No es cierto, porque el agua se bebe, pero el oro no se come. ¿Te cuento un secreto? Sí, claro, dime. La inmensa mayoría del oro que sacan de estos agujeros enormes va a parar a otros agujeros. ¿Así? A las bóvedas de los bancos. El dios dinero, el estiércol del diablo. ¿Y tú qué querrías, hermano Oro? Quiero que se olviden de mí. Que se adornen con plumas de colores o con cristales que también brillan. Entonces, Laudato sí. Minería no. Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, alabado seas. Las exportaciones de algunas materias primas para satisfacer los mercados en el norte industrializado han producido daños locales, como la contaminación con mercurio en la minería del oro o con dióxido de azufre en la del cobre. Son multinacionales que hacen aquí lo que no se les permite en sus países. Y al retirarse, dejan pueblos sin vida, deforestación, cráteres, cerros triturados, ríos contaminados. Se está castigando a la tierra, a los pueblos y a las personas de un modo casi salvaje. Y detrás de tanto dolor, tanta muerte y destrucción, se huele el tufo de eso que Basilio de Cesarea llamaba el estiércol del diablo. La ambición desenfrenada de dinero que gobierna. Ese es el estiércol del diablo. Una producción de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM. Bien, hemos escuchado las palabras de Papa Francisco. Algunos enemigos de Papa Francisco, que también los tiene, ¿por qué no? Es absurdo pensar que todo el mundo lo quiere, lo besa, lo abraza, lo aplaude. No, ¿por qué? Pues porque está usando un lenguaje nuevo, un lenguaje común y corriente. Está diciendo al pan, pan y al vino, vino, a las palabras por su nombre. Y una de las situaciones que más están aquejando a la humanidad es precisamente el cambio climático. Cambio climático porque nos puede llevar a la desaparición de la humanidad como la conocemos hoy en día, y nos puede llevar también con las nuevas tecnologías a reparar una serie de cosas y de situaciones. Pero fíjense que el lenguaje ecológico del medio ambiente y demás no es nuevo. En la Sagrada Escritura nos viene a decir: la tierra no está en venta. Por ejemplo, cuando el Señor dice: crezcan y multiplíquense y dominen la tierra, no quiere decir que compren la tierra. La tierra no está en venta. La tierra es un vehículo para acercarnos a Dios y construirla. La tierra nos invita a hay algunos autores que llaman la ecovivencia, el vivir en un mundo armónico. Fíjense que la plenitud de la vida nos la presenta en un jardín, en el jardín del paraíso, en el cual hay flores, árboles, de todos los animales vivos y por haber. Es el futuro idílico del que nos habla el paraíso. Jesús nos habla en Mateo de la lluvia y del sol y las flores del campo que no hilan ni tejen y demás. O sea que es un lenguaje no solamente espiritual, sino también de la naturaleza. Jesús toma de la naturaleza de cada día los ejemplos para enseñarnos la nueva forma de ser y de estar en el mundo. Un mundo nuevo, un mundo de esperanza, un mundo de alegría, un mundo de convivencia. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Pero pensemos, cuando tiramos una lata de refresco a la basura, en vez de reciclarla, estamos contaminando el mundo. Estamos haciendo un poco más oscuro, un poco más, matando ese mundo de limpieza y de encuentro con todos. Que tomemos conciencia del daño que hacemos alterando la naturaleza y sobre todo recordemos, Dios nos ha creado para administrar, no para destruir. Y no para comprar la tierra, no está en venta la tierra. Si tienen al lado a alguien a quien aman, díganselo y denle un abrazo. Hoy, mañana no sabemos.
Que Dios les bendiga a todos, que Dios nos dé un mundo más feliz, un mundo más de encuentro, un mundo más de paz y de alegría. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Y hasta mañana, si Dios quiere. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.